Pueden tomar sus asientos, hermanos. Hermosa es su presencia. ¿Cuántos dicen amén? Qué bendición es poder estar en este lugar. El mejor lugar donde podemos estar en este momento. Gloria a Dios. Adorando al Señor y también preparándonos para la fiesta que vamos a tener el domingo en la presencia del Señor. Vamos a tener la Santa Cena. Así que invitamos también a los que nos están mirando. El Señor los bendiga. Los que no pudieron estar hoy pueden estar este domingo. Sabemos que va a ser frío el domingo, ¿sí? Bueno, es normal, es invierno. Eso está gobernado por Dios. Pero lo que usted puede gobernar es que no le entre el frío en el alma. Amén. Eso depende de nosotros. Que no nos enfriemos. Y que por más que el domingo esté frío el clima, podamos estar fervientes en el Espíritu. Amén. Fervientes en el Espíritu. Que tu huida no sea en invierno, dicen las profecías, ¿no? Y sabemos que eso no se refiere en este tiempo ya proféticamente al invierno en cuanto a la estación, sino en lo espiritual, porque sabemos que mientras aquí es invierno, allí en el hemisferio norte, en Norteamérica, en Europa, en Israel, ha entrado el verano y está haciendo calor. En diferentes lugares del mundo hay diferentes climas, pero el Espíritu Santo nos habla de que no nos tomen los últimos tiempos y sobre todo aquel día en que suene la final trompeta en invierno de nuestra vida. Amén. Y depende de nosotros, repito nuevamente, porque el apóstol Pablo le decía a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Lo tenemos que avivar nosotros. Amén. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. No tenemos que enfriarnos, pero tampoco entibiarnos. Que el Señor nos ayude. Le pedimos al Espíritu Santo que nos mantenga alertas, fervientes. Que el Señor sea lo primero en nuestras vidas. Podemos ir buscando, para que ya tengamos en nuestras Biblias, la segunda carta del apóstol Pedro. Vamos a estar en el capítulo 3. Allí vamos a ver algunos versículos. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Y habíamos dado un adelanto el miércoles pasado de la parte que nos tocaba en este miércoles. Estamos estudiando las 7 dispensaciones y estamos en la última dispensación, que es la del reino. Amén. La dispensación del reino. Y decíamos que es importante aclarar, todavía no dije versículo, ya les voy a decir, no sean ansiosos. Ahí vamos, ustedes encuentren 2 de Pedro 3 y ahora vamos a ver los versículos. La venida del Señor es un gran evento que son 2 etapas. Siempre nos referimos a la venida del Señor, y yo me acuerdo aún cuando era chico y se predicaba esto, cuando en las iglesias se predicaba más de esto, porque en muchas iglesias se ha perdido, se ha enfriado esto, ¿no? Y solo se predica la bendición para el tiempo actual y para la tierra y nada más. Y se ha vuelto en muchos lugares, lamentablemente, solamente una charla motivacional el mensaje, sin profundizar en las Escrituras, sin profundizar en lo que Dios demanda y en la eternidad, ¿no? Que no todo es aquí en esta tierra. Yo siempre repito lo que dijo el apóstol Pablo a los Corintios. Le dijo que si solamente para esta vida esperamos en Dios, somos los más dignos de lástima de todos los hombres, los más dignos de conmiseración. No queremos ser dignos de lástima. Queremos la misericordia de Dios, lástima no. Una iglesia que no está plantada en la verdad bíblica da lástima. No sirve ni para Dios ni para el mundo. Gracias al Señor
No vamos a cometer el error de Elías de decir, solo yo he quedado, solo nosotros quedamos. No. Gracias a Dios hay en todo el mundo, en toda la Argentina, hay congregaciones, hay predicadores que predican la verdad, predican la Biblia, que no se han olvidado de hablar de estos temas y de anunciar que Cristo viene pronto. Era el mensaje que más fluía en el primer siglo. Cristo viene pronto. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, estaba esperando que el Señor en breve regresara. Por eso Pablo expresa y dice que nosotros, los que estemos vivos, cuando Jesucristo venga, seremos transformados juntos con aquellos que hayan muerto en Cristo y van a resucitar. Pablo decía, vamos a estar vivos, o sea, ya en días viene el Señor. Era una creencia y podemos decir, estaban equivocados. Yo diría que no, porque es la fe y la postura que todos tenemos que tener. Cristo puede venir ya y estar preparados. Sí. Eran más frecuentes, sí. El tema alabanzas también se ha entibiado bastante, ha perdido mucha profundidad. A veces me gusta recordar algunos coritos de antes y algunos himnos que lo que impulsaban al pueblo cristiano es firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Era, vamos, estamos en guerra con el infierno y es una realidad, ¿no? No está mal, no estoy en contra tampoco de lo nuevo, pero no es todo fiesta, fiesta, fiesta. Eso es una realidad. Y usted lo sabe bien. Todos lo sabemos, ¿no? A veces falta un poquito de profundidad también. Y los viejos cantantes que tenían letras más profundas y más inspiradoras a la fe, como que pasaron de moda. Y algunos están vivos todavía, pero como que ya no están de onda, ¿no? Que el Señor nos ayude. Repito, no estoy en contra de la música moderna, hay muy linda música, pero también hay mucha, debo decir, hay mucha superficialidad. Hay mucho acting también, y se los digo con conocimiento de causa. Hay muchos actores, muchos círculos de alabanza, de adoración, están todos cantando, adorando, las lágrimas caen. Los dicen gente del mismo ambiente, hacen varias tomas y actúan. El público está seleccionado, no es una congregación. Y como decía un hermano que pertenece al ambiente del worship y decía, algunos de ellos ni siquiera se congregan. Son actores, nada más. Es bueno hablar un poquito de esto para no perder el rumbo, ¿no? No estamos en contra de modernizar quizás la forma de llevar el Evangelio, pero el Evangelio tiene que ser el mismo, no ha cambiado. No podemos cambiar el Evangelio. Antes la gente se movía a caballo y a lomo de burro, de mula, en sulky, después se empezó a mover en vehículos motorizados, pero el ser humano es el ser humano. El Evangelio es lo mismo, puede cambiar el vehículo en el cual lo llevamos, pero el Evangelio tiene que ser el mismo, ¿no? Tiene que ser el mismo. El Señor nos ayude. Yo hacía esta observación hace algún tiempo atrás, alguno se va a acordar. ¿Cómo eran los conciertos de alabanza y adoración de los años 90? Que el mover de los años 90 fue algo genuino de Dios, déjeme decirle. Después se empezó a desvirtuar, pero fue algo genuino. Usted veía una escenografía. ¿Qué era la escenografía? Era esto, era la plataforma de una iglesia y era un culto. Era un culto. Incluso en grandes conciertos, en estadios, era eso, se replicaba un altar. Es lo que se replicaba. Noten ese detalle, son detalles, pero note esos detalles. Era un altar y la gente alababa y adoraba al Señor. Después se empezó a transformar más en un escenario de concierto al estilo de grandes bandas internacionales, seculares. ¿Está mal? No, no está mal. Pero como se fue perdiendo la esencia de altar, de adoración, se fue perdiendo la adoración también, ¿no? En muchos casos. Que no nos pase en nuestras vidas, que no nos halle el Señor en invierno, que nuestra huida no sea en invierno. Vamos a
No vamos a cerrarnos tampoco y a ser ultraconservadores. Lo que es bueno, lo que sirve, lo que son herramientas para predicar, para expandir el Evangelio, lo que se puede mejorar en cuanto a la iglesia, a las instalaciones, lo vamos a hacer. Si Dios nos bendice, vamos a mejorar, pero sin perder la esencia de que estamos rindiendo culto al Señor. Amén. Y aún en un concierto, cuando haya un concierto de algún músico, una banda cristiana, no perdamos la esencia que estamos adorando y alabando al Señor. ¿Sí? Me acuerdo hace años atrás, Steve Green. ¿Cuántos conocen a Steve Green? Eso te manda en cana la edad que tenés. Bueno, yo también lo conozco. Steve Green, un cantante ya de la vieja guardia, aunque sigue en vigencia todavía. Y una vez en un concierto, las chicas gritando ahí, te amamos, Steve. Y él paró de cantar y dijo, no. Dijo, están en el lugar equivocado. Dijo, esto no es un artista que está brindando un concierto, estamos adorando al Señor, adoren al Señor. Y si el ángel, lo leímos el domingo en Apocalipsis, el ángel le dijo a Juan, un ángel le dijo, no me adores a mí, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo. Y hablábamos de esto también, uno puede tener admiración, sí, yo admiro a algunos hombres de Dios, ya sea predicadores, músicos también, bandas, pero esa admiración y nada más, porque hay algo de Dios en esas vidas, pero no adoración, no son mis ídolos, porque los ídolos se pueden caer. Que el Señor nos ayude a no perder el foco. Pablo, que aconsejaba, prestemos atención a lo que hemos aprendido de la palabra, no sea que nos deslicemos, ¿no? Mientras estemos atentos y puestos la mirada en Jesús, pueden pasar miles de cosas al lado nuestro, pueden cambiar muchas cosas, pero nosotros vamos a seguir firmes hasta el fin. Alcanzar salvación es nuestro objetivo. Amén. Entonces, era común, y todavía se usa decir, estamos esperando la segunda venida, refiriéndonos al arrebatamiento de la iglesia. ¿Está mal dicho? No, porque Jesús va a venir en las nubes en el aire. ¿Sí? Entonces no está mal dicho, y lo explicamos de esta forma. Es un gran evento dividido en dos etapas. Primero, el arrebatamiento o rapto de la iglesia de forma repentina y secreta. Y segundo, la venida presencial a la tierra de Jesús, donde Él ya no se quedará en las nubes en el aire para recibirnos a nosotros, sino que descenderá y pisará la tierra, el monte de los olivos, allí será su descenso. La venida presencial con los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. No es San Expedito, no es cura brochero, somos nosotros, santificados, lavados por la sangre de Cristo. Amén. Que sucederá obviamente 7 años después del arrebatamiento, gobierno del anticristo. ¿Cómo sabemos? Uno de los indicios que tenemos, que son dos cosas distintas, es que en el griego, que fue escrito mayormente el Nuevo Testamento, fue escrito en hebreo, griego y arameo, pero mayormente en griego, usa dos términos distintos. No usa el mismo término. Cuando habla del arrebatamiento, cuando Pablo habla a los tesalonicenses, que lo vamos a leer esta noche, que vendrán las nubes en el aire, la palabra que utiliza es parousia, que quiere decir visita, estar con, venida, y cuando habla de la venida presencial que relata y profetiza Zacarías capítulo 14, pisará la tierra, el monte de los olivos, y éste se partirá en dos y hará un gran valle por el cual volverán los redimidos a Jerusalén, usa el término epifanía, que epifanía significa presencia física, manifestación. ¿Se acuerdan ese rey Seleucida, tirano, Antíoco Epífanes?
Él decía que era el Dios manifestado. Antíoco Epífanes, él se puso ese nombre, ¿no? Y que fue el que rompió esa paz, esa tranquilidad que tenían los griegos con los judíos, y empezó a asesinar y empezó a obligar a abandonar la fe y a tener prácticas paganas, y profanó el templo. Ese fue una figura del anticristo, porque Daniel lo profetizó. Pero a su vez Daniel también dio detalles de que era un príncipe que iba a venir en el futuro. Ya vamos a hablar, en este tema hay muchas cosas interesantes que vamos a poder aportar todo, de dónde va a salir el anticristo, y vamos a poner diferentes posturas. Yo no le voy a decir, el anticristo va a venir de tal lado, y le voy a dar la posta, porque nadie tiene la posta. Hay indicios de una cosa, hay indicios de otra. Lo más seguro, eso sí, es que tiene que ser judío. Nacido, algunos dicen de Roma, otros dicen que va a venir del Medio Oriente, y después les voy a explicar por qué. Algunos piensan que viene del Medio Oriente, puede ser también. Yo no digo que están equivocados, puede ser, son posibilidades. Algunos dicen específicamente que va a ser de la tribu de Dan, porque una de las profecías fue que Dan era una serpiente junto al camino, bueno, y que iba a ser quien iba a castigar a sus hermanos. Puede ser, son posibilidades, vamos a analizar posibilidades. Tiene que ser judío, porque si no el pueblo de Israel no lo va a aceptar. Israel no va a aceptar un Mesías, porque ellos van a creer que es el Mesías, que no sea de su pueblo. No lo van a aceptar. Otros dicen no, tiene que ser sí o sí de la tribu de Leví, porque tiene que ser Cohen. Tiene que ser, Cohen quiere decir sacerdote, no de Judá. Acuérdense que ellos aceptan el sacerdocio de la tribu levítica, el Antiguo Testamentario. Vamos a ponerlo en la mente de un judío. Otros dicen no, va a ser de la tribu de Judá, porque no van a aceptar a un rey que no sea descendiente de David. También es posible. Es un abanico de posibilidades. Que va a ser un demonio, de eso estamos seguros. Eso póngale la ficha y la firma, ¿no? Eso es seguro. Inspirada su vida por el mismo Satanás, por el dragón, sí. Pero bueno, ya vamos a entrar en las características del anticristo. Ahora estamos viendo la diferencia, parousia y epifanía. Lo que es el arrebatamiento en las nubes en el aire y lo que es el descenso visible. Por eso pareciera, cuando vemos algunas frases mezcladas allí, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Eso va a ser cuando él desciende en el monte de los olivos, y cuando Israel lo vea y haga lamentación, va a llorar y se va a quebrantar. Ese último tiempo es donde todo Israel va a ser salvo. Hoy no es todo Israel salvo, es salvo el que acepta a Cristo. Israelita, chino, japonés, argentino, estadounidense, el que tiene a Cristo tiene la vida, y el que no tiene a Cristo no tiene la vida. Así que usted imagínese, si el pueblo de Israel, escogido por Dios, no es salvo por ser israelita, sino por aceptar a Cristo, imagínese cuando una persona dice, yo soy bueno, voy a ser salvo igual porque soy bueno, no me hace falta ir a la iglesia, aceptar a Cristo en mi corazón, yo soy bueno. Menos. Si la salvación no es por ser israelita, mucho menos por obra. Piense eso, medite un momento, ¿no? Que uno podría decir, bueno, los judíos fueron escogidos por Dios como pueblo. Y hay una gran discusión que si ahora el pueblo de Dios, algunos creyentes creen que ahora el pueblo de Dios es la iglesia y Israel ya no. Y la teología de la sustitución, que nosotros sustituimos a Israel, es antibíblica. Y después está la discusión más fina, nosotros fuimos injertados en el olivo verdadero, o sea, la iglesia es el olivo silvestre, pero algunos dicen, no es el olivo verdadero el que alimenta a la iglesia, sino que la iglesia alimenta el olivo verdadero porque la iglesia tiene a Cristo. Un montón de discusiones que hay. Lo cierto es que el pueblo de Israel sigue siendo un pueblo escogido por Dios, y nosotros somos el pueblo redimido, escogido por Dios y redimido de toda tribu, lengua y nación. Y así como la iglesia se ha beneficiado del pacto
yo voy a dar una visión más equilibrada, no es ni una cosa ni la otra. No es que la iglesia es la que sustenta el olivo verdadero, sino sería al revés. ¿No le parece a usted? Piense, medite un momento, seríamos nosotros el olivo verdadero e Israel sería el silvestre que se beneficia de la iglesia, que tiene la gracia y que tiene a Cristo. Entonces, es algo recíproco, porque nosotros, la iglesia, nos beneficiamos de Israel. Sí, Señor, aunque muchos digan que no. Porque Dios le dio los pactos y las promesas a Israel. El pacto abrámico nos beneficia a nosotros. Entramos en la gracia por el hombre de fe. Amén. El pacto del último rey, el gobierno mesiánico de Cristo, el gobierno milenial, es por un pacto que Dios hizo con David. ¿David de dónde era rey? ¿De Siria? Nosotros tenemos a Cristo. ¿Y en la carne dónde nació Cristo? En Francia, en Suiza, en Israel. Entonces la iglesia se está beneficiando del olivo verdadero. No es verdad que es absolutamente lo contrario. Nos beneficiamos. ¿Por qué? Porque entramos en las promesas que Dios le dio a Israel. Pero también es cierto, preste atención, también es cierto que Israel se alimenta de la iglesia. ¿Por qué? ¿Quién es el que le va a predicar a los judíos? Los cristianos. ¿Quiénes son los que ganan almas para Cristo en el pueblo de Israel? Cristianos, mesiánicos. Entonces el pueblo de Israel también se está viendo bendecido y beneficiado por la iglesia de Cristo, que es la que le lleva la luz del Evangelio. Es algo recíproco. Yo lo digo de esta forma. ¿Cómo funciona una planta? Esto lo aprendimos en la primaria. Por el tronco se alimenta del suelo, ¿sí? Usted sabe, los detritívoros son los que transforman todos los restos, en lo que es el alimento para los vegetales, para las plantas. Fabi debe saber bastante de esto. Por las raíces fluye la savia, ¿sí? Alimenta las hojas, da el fruto, pero por medio de lo de arriba, vamos a decirlo así, de la planta, también hace fotosíntesis, recibe la luz del sol. Y también el tronco y las raíces dependen de las hojas, dependen de las ramas. Es así como funciona. Nosotros nos alimentamos como iglesia, va entendiendo, ¿no? No quiero ir muy rápido. Nos alimentamos de los pactos, las promesas, el Mesías vino de Israel, pero nosotros estamos captando la luz del sol de justicia, que es el Mesías, y alimentamos a Israel. Por lo tanto, afirmar una cosa o la otra como algo absoluto es erróneo. Es erróneo. Por eso el apóstol Pablo advierte ¿a quién? ¿A Israel? No, a nosotros, y dice: no te ensoberbezcas, sino teme. Damos gloria a Dios que Cristo se reveló a nosotros, y hay judíos que todavía no lo reconocen. Damos gloria a Dios que conocimos a Cristo, pero mantengamos una actitud humilde, ¿sí? Porque somos bendecidos y beneficiados también de Israel. Es una realidad. Bien, ¿cuántos están preparados si Cristo viene hoy? Amén, gloria a Dios, qué bueno. Y es por su gracia, ¿no? Sabemos que no es por merecimiento propio. Muchos se burlan de la venida del Señor. Usted habrá escuchado burlas, ¿sí? Y dicen, hace años que se anuncia y no pasa nada. Pero, a ver, es normal que el mundo se burle, pero escuchamos burlas de púlpitos a veces. Yo no sé si usted ha escuchado, yo he visto y he escuchado burlas de grandes predicadores famosos, y en algunos he visto hasta juicios terribles de Dios sobre sus vidas. Cuando de repente dicen, no predique más, Cristo viene pronto, eso no es el Evangelio. Así, con estas palabras. O toman demasiado superficial y muy a la chacota el tema de la venida del Señor. Líbranos, Señor, tenemos que hablar de todas las
las doctrinas bíblicas con mucho respeto. En el medio podemos, a mí me gusta a veces matizar con un poco de humor, nos reímos, nos hace bien, pero nunca burlarnos de lo que la palabra del Señor anuncia, de ninguna doctrina bíblica tenemos que burlarnos. Y esto es algo muy grave. Y ya lo había anunciado Pedro, ahí donde estamos, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo, vamos a leer desde el 3 hasta el 9. Desde el versículo 3 hasta el 9. El Espíritu Santo ya lo anunciaba por el apóstol Pedro. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrán gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará y dirá: ¿qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros antepasados murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Muchos creen que el mundo está igual que cuando se creó. No, no está igual. Es más, este mundo no es el mismo que el anterior a la pandemia. Es otro. Y eso es algo que el Señor nos venía mostrando, y cuando todos decían vamos a volver a la normalidad, ¿se acuerdan? Aquí predicamos, dijimos, el mundo no va a volver a la normalidad. Va a volver a una falsa normalidad, pero va a haber muchas cosas que se van a modificar. Y de eso podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Nada ha cambiado desde el principio de la creación. Versículo 5. Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos, por la palabra de Dios, existía el cielo y también la tierra. Todo existe por su palabra, que surgió del agua y mediante el agua. Por la palabra y el agua, ¿vieron cuando Dios separa las aguas de la tierra? Surgen los continentes, hace referencia a la creación. Dice, por la palabra y el agua, el mundo de aquel entonces, y ahora va a hablar de el diluvio, pereció inundado. Y ahora, por esa misma palabra, ahora, el cielo y la tierra están guardados ¿para qué? Para el fuego. Clarito, ¿cómo va a desaparecer la tierra? ¿Cómo va a ser el fin del mundo? Por fuego. A Noé el Señor le prometió e hizo un pacto y puso un arco en el cielo para que el hombre recordara ese pacto, y dijo, nunca más la civilización, la tierra va a perecer por agua. Nunca más, va a ser por fuego. El arco iris es un pacto de Dios. Después la ciencia puede explicar que las luces a través de las gotitas del agua, de la condensación, explican cómo funciona, pero el que creó ese principio científico fue Dios. Y lo creó con un propósito, que el hombre recuerde sus pactos. Al igual que los tzitzit, esas tiritas que usan los judíos colgando de las 4 puntas, eso les recuerda los mandamientos. Dato de color, y sigo con esto, ¿no? Todos conocemos el dicho, mostró la hilacha. Parece un dicho criollo, viene de los judíos ese dicho. Cuando eran perseguidos, sobre todo en la península ibérica, en España, toda esa zona, Portugal, cuando fueron expulsados por los reyes de España, cuando eran perseguidos por la Inquisición, muchos de ellos tenían que confesar por obligación, volverse cristianos. Fue, lamentablemente, debo decir, la historia así lo certifica, la Iglesia Católica quiso meter el cristianismo por obligación y no por conversión, no por convicción. Y lo hizo con violencia. Y dejó mal el cristianismo. Los judíos hasta el día de hoy tienen esa imagen del cristianismo, los cruzados, ¿no? Entonces, muchos de ellos para afuera se convertían al cristianismo, los obligaban, habían puesto una cruz muy grande, hay un barrio ahí en Sevilla, que es la judería, ahí vivían los judíos, y habían puesto una cruz muy grande y los obligaban a santiguarse delante de la cruz, pero ellos seguían usando su vestimenta y escondían los tzitzit, las tiritas esas, bajo el pantalón. Y usted ya ve por dónde viene la mano. Cuando accidentalmente a alguno se le empezaba a salir, decía, mostró la hilacha.
De ahí viene el dicho, no es un dicho criollo, viene de los judíos. Ahí se empezó a usar el dicho mostró la hilacha, cuando se le empezaba a salir las tiritas esas para afuera. Las cosas que ha tenido que sufrir el pueblo de Israel. Bien, dice que la tierra y el cielo y la tierra, o sea, todo el sistema, no es solo el planeta, están guardados para el fuego, reservados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Porque el día final y la destrucción del planeta va a ser cuando venga el juicio del trono blanco. Concordante con ese evento, el juicio de los impíos, del trono blanco. Ya los Salmos también habla de que la tierra iba a desaparecer por fuego. Pero no olviden, el Espíritu Santo siempre nos va a recordar. Si hay algo que constantemente va a ser el Espíritu Santo en nuestras vidas, respecto a esto, respecto a cualquier cosa de la voluntad de Dios, es recordarnos, no olviden. ¿Qué decía Pedro? Yo sé que ustedes saben todo esto, pero veo necesario refrescarles la memoria, refrescarles el entendimiento. ¿Vio cuando el creyente dice esto yo ya lo escuché, esto yo ya lo sé? Y generalmente si tiene esa actitud es porque lo escuchó pero no lo vive, no lo practica. No. Uno puede escuchar algo que escuchó, que aprendimos en la escuelita dominical, en la escuelita bíblica, y nos sigue bendiciendo, nos sigue edificando. El Señor nos sigue añadiendo más comprensión de su palabra. Amén. Entonces, aquí el Espíritu Santo dice a través de Pedro, pero no olviden, queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el hombre dice, ya pasaron más de 2000 años desde que Cristo murió, resucitó y comenzaron a transitar los últimos tiempos. Y el Señor dice, para mí no pasó nada, fue antes de ayer. Pasa que el ser humano, y a veces el cristiano cae caemos en el mismo error, de encerrar a Dios en los parámetros de nuestra mente. Nosotros estamos limitados por tiempo y espacio, Dios no. Por eso Apocalipsis dice que cuando estemos con el Señor el tiempo no será más. Si hay algo que no va a existir en el cielo son relojes. No será más. Qué bueno, sí, qué bueno, porque se acabó el reloj, se acabó el estrés. No va a haber apuro porque va a haber eternidad. Amén. Entonces dice, hermanos, recuerden, vuelvan a formatear sus mentes a que tenemos un Dios eterno, ilimitado, que no está limitado por el tiempo. Para ustedes pasaron 2000 años, para el Señor fueron 2 días. Y hay muchas profecías respecto a eso, que está lindo también examinar cuando Dios le dice al pueblo de Israel, le dice a Moisés, decirle al pueblo que se santifique 2 días, porque al tercer día yo voy a descender. ¿No serán indicios proféticos del tercer milenio? Y no dice el día y la hora, ¿eh? Ojo, no vamos a caer en el error de hacer cálculo y decir en tal fecha va a venir el Señor. No. Pero sí la cercanía, la proximidad. Cuando estudiamos las fiestas judías y decíamos que lo que simboliza el arrebatamiento es la fiesta del Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Esa es la final trompeta y ese es uno de los errores comunes que cometen los que creen que el arrebatamiento va a ser después. Porque Pablo dijo a la final trompeta y enseguida van a Apocalipsis y lo relacionan con las 7 trompetas. Y yo siempre les recuerdo, hermanos, cuando Pablo declara eso a los corintios, no estaba escrito Apocalipsis. Apocalipsis fue escrito posteriormente. Y Pablo no explica lo que es la final trompeta, porque cualquier judío sabe que la final trompeta se le llama a la fiesta del Yom Teruah, a la fiesta de las trompetas. Y el Yom Kippur simboliza el reino milenial cuando Cristo viene, porque antes de establecer su reino hay un tiempo de transición también, hay un quebrantamiento de Israel. Luego Apocalipsis amplía esa profecía y dice que todas las naciones harán lamentación por Cristo, no solamente el pueblo judío, como dice Zacarías. Tiene una visión más amplia.
viene la guerra de Armagedón, la batalla de Armagedón. O sea, no es que viene Cristo y automáticamente todo se pone verde, florido y las mariposas vuelan. Se arma una hecatombe internacional y por fin el Señor limpia, santifica, barre todo, ata a Satanás 1000 años y empieza a gobernar y el mundo cambia totalmente. Ahora, alguno puede decir, bueno, pastor, pero si usted me dice que Cristo viene en la fiesta de las trompetas, yo lo googleo o le pregunto a ChatGPT el año que viene cuándo cae la fiesta de las trompetas y me va a dar una fecha, porque era un día esa fiesta, no duraba 7 como Sukkot, ni como los panes sin levadura y demás. Entonces, ¿usted me está diciendo la fecha que puede venir Cristo? No. Le voy a decir por qué. Porque el pueblo judío ha establecido un calendario de las fiestas sagradas, pero no tienen la fecha exacta desde que ellos salieron de Egipto. Perdieron muchos datos cuando el templo fue destruido en el año 70 y se quemaron muchos registros. Entonces ellos hicieron un cálculo, pero muchos de ellos incluso reconocen que son fechas aproximadas, pero no tienen la fecha exacta. Así que si yo les digo, va a venir una fiesta en Yom Teruah, igual no tenemos el día y la hora. No lo tenemos. Así que no se preocupe por eso. No le voy a predicar nunca una herejía ni nada que no esté en la Biblia. Día y hora no tenemos y no lo tiene nadie. Nadie lo tiene. Solo el Señor lo sabe y por eso nosotros tenemos que estar preparados. ¿Qué dijo Jesús? Si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, el dueño podría dormir tranquilo, pone un despertador y dice, a tal hora me van a venir a robar, cargo la itaca y me quedo acá esperándolo. No, al no saber el día y la hora, hay que velar. Piense, yo quiero que usted use su mente, su imaginación. Si supiéramos el día y la hora, el desastre que generaría en nuestras vidas espirituales. ¿Qué le parece a usted? Y no podremos decir ninguno de nosotros, no, yo soy muy espiritual. No, el ser humano tiene la tendencia a echarse a la retranca. Y si el Señor no nos tiene en vilo, nos dormimos. ¿O no? Y aún sin saber el día y la hora hay un montón que duermen. Y hay un montón que se han entibiado. Y viven como si no hubiera una eternidad. Por eso Dios sabe qué revelar y qué no. Por eso vamos entendiendo las Escrituras. Dios prohíbe el espíritu de adivinación. Por más que revele la verdad, Dios lo prohíbe porque está revelando cosas que Dios no autorizó. Y el hombre tiene que saber lo que tiene que saber y lo que no, el Señor lo tiene en su soberanía. Eso tenemos que aprender a descansar en su soberanía. ¿Se acuerda de Eliseo? Cuando muere el hijo de la tsunamita y esa mujer le había hecho un cuarto arriba de la casa donde Eliseo cuando pasaba por ahí lo hospedaban. Entonces cuando muere ese hijo se lo deja en la cama. Eliseo y Giezi no estaban allí, estaban en otro lado y la mujer va a verlo al profeta. Eliseo le dice a su siervo, a Giezi, le dice, anda a recibir a esta mujer y le pregunta cómo está, y la mujer que le dice a Giezi, está todo bien. Eliseo, ¿qué dice? Su alma está en angustia, pero Dios me ha ocultado el motivo. Al profeta Eliseo, Dios no iba a revelar más de lo que tenía que revelar, y Dios actúa así. Esta mujer está en angustia, pero Dios me ha ocultado el motivo, no me ha revelado por qué. Mire la relación fluida y la revelación fluida que tenía con Dios, que cuando algo no sabía, Dios me lo ocultó. Él no decía no me lo reveló, me lo ocultó. Entonces el día y la hora sería muy destructivo para nuestra vida espiritual, sería contraproducente. Dios nos ha ocultado ese dato que Él sabe. Cuando Cristo dijo, no lo saben los ángeles, ni el Hijo, sino el Padre en su sola potestad, y esto es otro estudio que lo hemos desarrollado aquí, tenemos que entender que Cristo estaba en limitación humana.
hoy, porque muchos predican sin ninguna mala intención, es un detalle nada más, pero muchos predican, ni Cristo sabe cuándo va a venir. No, Cristo sabe hoy cuándo va a venir. ¿Por qué? Porque Él es Dios y no entra en el concepto divino que una persona de la Trinidad no sepa algo. ¿Cómo Él, siendo Dios, no va a saber? Pablo revela que en Cristo están los secretos del universo y los secretos de la historia y toda esa sabiduría está encerrada en Jesucristo. Pero Cristo, cuando estuvo en carne, se autolimitó. Por eso yo enseño, por la palabra del Señor, Cristo cuando caminó en la tierra no era omnisciente, no era omnipresente ni omnipotente. Por eso tenía que orar, tenía que buscar al Padre, tenía que buscar su presencia para poder hacer los milagros que hacía. Por eso Él dijo, ustedes pueden hacer cosas mayores. De repente tenía que ir a Jerusalén, ¿y qué hacía Jesús? Tenía que caminar o subirse a un burrito. Estaba limitado a tiempo y espacio como nosotros. Pero Él perdió eso, no. Dice que siendo rico se hizo pobre. Hermano, no se refiere eso a dinero. En el cielo no hay dinero, porque no es necesario. No es que el Señor Jesucristo tenía una cuenta frondosa en euros en el cielo y cuando vino a la tierra dijo, bueno, renuncio a todo esto. No. Siendo Dios se hizo hombre, siendo rico se hizo pobre. Ahí está revelado el amor de Cristo, amén. Cuán grande es su amor. Más allá de los burladores, no se olvide, hermano, hermana, que Cristo, como dice el versículo 9, el Señor no tarda en cumplir su promesa. Según entienden algunos la tardanza, equivocados. Más bien Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan, o que todos procedan al arrepentimiento. No es tardanza, es misericordia, paciencia. Pero ojo, no es que el Señor va a decir, mira, este cabezón no me quiere aceptar, voy a esperar 3 días más para bajar. No, cuando llegue el día, el tiempo del cumplimiento, Él va a descender a buscar a su iglesia, como en la primera venida. En la primera venida dice que cuando llegó el día del cumplimiento, Él vino al mundo. Amén. Hay un día del cumplimiento. Bien. Jesús lo había anunciado también en Juan capítulo 14. Vamos a leer Juan 14 del 1 al 3, cuando Jesús consuela a sus discípulos. Evangelio según Juan 14 del 1 al 3. No se angustien. Estas cosas que pasan en el mundo angustian, ¿verdad? No generan otra cosa. Una guerra no genera alegría. Una posibilidad de que el mundo vuele por los aires en un desastre nuclear, no, eso no da fe. La fe la tenemos puesta en Dios. Ahora, bueno, se terminó la guerra de los 12 días. Sí, ¿por cuántos días? ¿Por cuántos meses o años? Pero va a volver. Lo dicen hasta los mismos periodistas seculares que no son cristianos. Dicen, esta guerra es un final ficticio. Pueden pasar meses o años, pero sabemos que van a volver a estar en guerra. Porque Irán sigue teniendo en su mente y en su corazón destruir al pueblo de Dios. No van a desistir de eso. Cuando los terroristas acceden a dialogar es porque ellos están en aprieto. Esa gente no es razonable. Olvídese que se puede razonar con esa gente. Están endemoniados. Sus decisiones están gobernadas por demonios, por el diablo. Ahora, cuando se vieron acorralados, dijeron, no, vamos a negociar. Pero mientras tanto ellos van a seguir con su proyecto de armas nucleares y demás, ¿no? Sin embargo, ante todo esto, ¿sí? Se estaba encareciendo el precio del barril de petróleo. Eso nos iba a pegar acá y en todo el mundo. De hecho, el aumento que tuvimos hace unos días fue por la guerra.
Usted dirá, bueno, pero nosotros producimos petróleo. No importa, el petróleo tiene un precio internacional. Estamos en un mundo globalizado. Esa es la globalización. Los precios de los cereales están regidos por otros. Entonces iba a golpear al mundo. Y estaban amenazando con bloquear un canal, que no me acuerdo el nombre ahora, empieza con M, un canal por donde pasan los buques con el petróleo. Si bloqueaban ese canal iban a generar un desastre porque iba a ser una inflación en todo el mundo, porque no se olvide que las mercaderías se transportan. ¿Y qué es lo que lo transportan? Barcos, aviones, camiones. ¿Qué utilizan? Derivados de petróleo, combustible. Entonces iba a encarecer, iba a producir un encarecimiento bárbaro. Fue un dolor de parto, y de repente ahora como que se calmó, pero en cualquier momento vuelve. Entonces todo esto en el mundo genera angustia, pero en el pueblo de Dios, a contramano, el Señor lo que nos dice es: no se angustien, confíen en Dios, dijo Jesús, confíen también en mí. Amén. En el hogar de mi Padre, en la casa de mi Padre, hay muchas viviendas, dice la Nueva Versión Internacional. Si no fuera así, ¿les habría dicho yo a ustedes que voy a preparar un lugar allí? Jesús está diciendo, si esto fuera mentira, yo no les hubiera dicho nada. Pero yo les estoy diciendo que hay muchas moradas, hay muchas viviendas en la casa de mi Padre. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelo conmigo. Jesús lo prometió. Podemos tener diversas interpretaciones de algunos datos, como hablábamos hoy, de dónde va a venir el anticristo y demás, pero esto es seguro: Cristo vuelve por su iglesia. Es el hecho más seguro: Cristo vuelve por su iglesia. Jesús dijo: yo los voy a venir a buscar y me los voy a llevar conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Gloria al Señor. Ustedes ya conocen el camino, dice el versículo 4, para ir a donde yo voy. ¿Y cuál es el camino? Él mismo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces Jesús le dijo: ustedes ya saben lo que tienen que hacer. Como cuando un hijito o una hijita dice: papá o mamá, regálame tal cosa. Bueno, te tenés que portar bien, ya sabés lo que tenés que hacer. Para poder recibir ese premio, ya sabés lo que tenés que hacer. Jesús dijo: yo los voy a venir a buscar. No les voy a decir la fecha, pero espérenme, estén despiertos, velando, orando en oración, congregación, lectura de la palabra, hacer la voluntad de Dios, porque cuando el mundo menos se lo imagine, ustedes van a desaparecer. Y ya saben el camino que tienen que seguir para venir conmigo. Amén. Sin santidad nadie verá al Señor. El camino de la santidad. Gloria a Dios. Los ángeles también lo anunciaron. Si alguien dudaba de Pedro, Jesús mismo en sus palabras lo dice: yo los vengo a buscar, ya tengo las casas preparadas, así que me los voy a llevar conmigo. Pero también los ángeles, en Hechos capítulo 1, versículos desde el 9 hasta el 11, ahí vemos la ascensión de Jesús, que está buenísimo. Lo que es la Biblia es apasionante, porque en Hechos, en el Nuevo Testamento, vemos a Jesús desde abajo nosotros, ascendiendo en las nubes. Pero en Daniel, que fue escrito muchos siglos antes, vemos a Jesús desde arriba, alguien que subió con aspecto de hijo de hombre y fue coronado. Qué tremendo. Por eso el reino de los cielos no vive línea de tiempo, es eternidad. Es eternidad. Se estaba cumpliendo algo ahora, en el siglo I después de Cristo, que ya Daniel varios siglos antes lo había visto, por revelación de Dios. Así es la profecía. Hechos capítulo 1, versículos 9 al 11, dice: habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas. Yo quiero que usted guarde en su corazón lo que el Espíritu Santo nos habla. Ellos lo miraban. Mientras Jesús ascendía, ellos estaban atentos, observando al Mesías. Y ahora el escritor a los hebreos nos dice: puesto los ojos en Jesús, no quiten esa mirada,
porque para que ustedes sean arrebatados, tienen que estar como los discípulos, mirando a Jesús. Muchos en las iglesias se van a quedar porque no tienen puesta la mirada en Jesús. Como lo vieron ir. Seguimos leyendo. Ellos lo miraban. Se quedaron mirando, dice, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. ¿Qué pidió Eliseo a Elías? Quiero una doble porción de tu espíritu, de tu unción. Y Elías le dijo, cosa difícil has pedido, no es fácil lo que pediste, no es barato, tiene un costo, hay un precio que pagar. Y ese precio era lealtad y fidelidad. Le dijo, si cuando yo soy arrebatado, porque Elías ya sabía que iba a ser arrebatado, vos estás conmigo y me ves, entonces vas a recibir. Pero si te descuidás, no estás conmigo y estás mirando para otro lado, no vas a recibir nada de lo que pediste. Entonces cuando él decía voy a tal lado, yo voy con vos. No, quédate acá, no, yo voy con vos. Y salían las comunidades de los profetas de diferentes poblaciones y venían a Eliseo y le decían, vos sabés que hoy tu maestro va a ser arrebatado. Sí, cállense, ya lo sé, ya el Señor me lo reveló. Iba a otro lado y los profetas salían y lo mismo. Che, ¿sabés qué nivel de revelación que había, no? Claro, era necesario porque no estaba la palabra escrita. Sí, ya sé que se va a ir hoy. Y él estaba ahí, era la sombra de Elías. Elías iba para allá, Eliseo iba para allá. Elías doblaba, Eliseo doblaba. Y cuando vino el torbellino y lo arrebató, Eliseo estaba mirando. Y lo que cayó fue el manto. Y él tomó el manto. Y usted sabe el resto, ¿no? Golpeó las aguas del Jordán y dijo, ¿dónde está el Dios de Elías? Y las aguas se abrieron. Dicen los teólogos, yo estoy leyendo en detalle, pero puede ser algo más o menos así. Elías hizo 7 milagros y Eliseo hizo 14. Él pidió una doble porción. Cuando usted lee el ministerio de Elías en el segundo libro de los Reyes, usted lee el ministerio de Elías, era una máquina de hacer milagros. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tenemos ese mismo Dios. Amén. En el nombre de Jesús tienen que suceder los milagros como hoy cantábamos. Tenemos que creer, tenemos que orar, tenemos que ejercer fe. Era una máquina de hacer milagros. Ya cuando cruzó el Jordán, dice que salieron de una población, un grupo de jovencitos y lo maldijeron y se burlaban de él. No lo maldijeron, se burlaban de él. Él los maldijo en el nombre de Jesús porque era en el nombre de Dios. Porque era así en el tiempo de la ley, en el tiempo del Antiguo Testamento. Ahora no estamos para maldecir, por la duda, que nadie se le ocurra. Vieron los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo, le dijeron a Jesús, ¿quiere que pidamos que venga fuego del cielo y los consuma, como hizo Elías? Y Jesús le dijo, no, muchachos, no saben de qué espíritu son ustedes. Y de ahí le llamó Boanerges, hijos del trueno. Estos querían quemar, querían rostizar a todos, ¿no? Dijo, no, estamos en otro tiempo. Se burlaron de Eliseo y Eliseo los maldijo y dice que salieron osos y despedazaron a 40 de ellos. Eso no se burlaron más. Y así fueron sucediendo los milagros. Era una época donde la economía estaba muy dura. Nosotros podemos notar por los milagros que hizo Eliseo, que estaba durísimo. Hacían lo que podían y Eliseo daba la orden, decía, prepárate un guisado, le dijo a uno, y dije, ¿con qué? No sé, ejercé fe, amigo, prende el fuego. Y bueno, yo prendo el fuego y uno de ellos salió ahí y se fue al bosque y trajo unos frutos que encontró que ni sabía lo que era. Dice, echáselo a la olla como para rellenar un poco, no sé si había carne, la cuestión que había que echarle y era un fruto venenoso. Y yo imagino la desilusión porque tenían hambre y se sentaron a comer los profetas, eran más o menos 100 personas, por lo que revela la palabra. Y cuando metieron el primer bocado, ¡ay! Uno dijo, hombre de Dios, hay muerte en esta olla, esto está envenenado. Imagino el que iba a meter el bocado. Todas esas cosas pasan.
Y hoy que pensaba clavarme un buen guiso, dijo uno de los profetas, justo. Pero ¿qué hizo Eliseo? Traigan un puñado de harina. Dios les revelaba esas cosas, ¿no? Y echó un puñado de harina en la olla y dice, ya está, coman, sírvanle a la gente que coma. Dice que no hubo más veneno en la olla. Eran milagros en tiempos de miseria. Vivían todos apretados y hasta que uno de la comunidad de los profetas le dijo a Eliseo, estamos es muy estrecho el lugar donde vivimos, queremos ir al bosque, recoger madera, hacer unas vigas y agrandar el lugar. Había que trabajar, Bueno, le dijo Eliseo, vayan, pero queremos que usted venga con nosotros. Eso habla de honra. Eso habla de reconocer cuando alguien me trae bendición. Queremos que venga con nosotros. No lo vamos a hacer a echar árboles. Usted solamente venga. Usted ore por nosotros. Nosotros vamos a ir a trabajar. Y Eliseo dice que accedió y fue con ellos. Y menos mal que fue con ellos porque uno se le salió el hacha, se le cayó al agua. Ay, no, era prestado porque ni siquiera herramientas, tenían que pedir cosas prestadas. Y él cortó un tronquito, una rama, la tiró al agua, hizo que el hierro flote. El hierro no flota, a menos que tenga aire, cámaras de aire como los barcos. El hierro no flota. Rompió reglas de la física. Una tras de otra, no había para comer y uno trajo unos panes de cebada de primicia y Eliseo le dijo como Jesús, denle ustedes de comer a los miles, ¿no? ¿De dónde? Con 5 panes y 2 miserables peces, denles de comer. La fe, ejercer fe. Y se lo dio a uno de los profetas que era discípulo de Eliseo y le dijo, dale de comer a la gente. Pero con esto no pueden comer 100 hombres. Ahí nos damos cuenta que eran 100 los que estaban. No pueden comer 100 hombres. Vos cortá y dale. Y dice que el Señor multiplicó los panes de cebada, comieron todos y se saciaron. Fe. Muchos cristianos se han ayornado, se han aburguesado. Si no tengo todo lo que necesito, no me muevo. Y va a haber veces que el Señor va a decir, ejercé fe. Algo tenés, pero no es suficiente. Humanamente no es suficiente. Empezá a cortar, empezá a repartir, empezá a hacer, empezá a trabajar. Y yo lo voy a multiplicar, pero cuando empieces a cortar, eran 20 panes de cebada. Si no empezás a hacer rebanadas y a darle a los hombres, van a seguir siendo 20 panes de cebada. Eran 5 panes y 2 peces. Si no empezás a cortar los trozos y empezar a repartir, van a seguir siendo 5 panes y 2 peces. Insuficiente. Siempre somos insuficientes. Si no es por la gracia del Señor, nuestras vidas son insuficientes. Pero como nos ponemos en las manos del Señor y le decimos, Señor, yo quiero servirte. Así como soy, yo vengo a rendirme ante ti. Usa mi vida. El Señor va a empezar a romper nuestras vidas y a alimentar. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aquí, en Hechos, ellos estaban mirando. No hay que perder la visión, hermanos. No hay que perder la visión. Se quedaron mirando fijamente al cielo, versículo 10. Mientras él se alejaba y de repente se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco, ángeles, que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo habéis visto irse. ¿Cómo se fue Jesús? En las nubes, en el aire, dijo, atentos porque de la misma manera, en el mismo transporte que usó ahora, va a volver. Gloria a Dios, cómo la palabra encaja perfectamente y el apóstol Pablo lo confirma, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, a ver si alguien lo puede leer y vamos participando. Primera carta de Pablo a Tesalónica, capítulo 4, versículos 13 al 18. Primera Tesalonicenses 4, 13 al 18. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Amén. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén, gloria a Dios. Y el 18 dice, por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Cuando estudiamos lo de los tiempos finales no es para aterrorizarnos, tenerle miedo al apocalipsis, sino animarnos. Amén. Por ahí cuando era chico daba miedo el apocalipsis. Juicios, demonios que salían del abismo y demás, ¿no? Sí. Teníamos miedo al apocalipsis. Sí. Teníamos miedo. ¿Usted entiende? Sí, sí. Pero cuando uno va creciendo también hay que ir aprendiendo y madurando en la fe. Y el Apocalipsis dice, bienaventurados los que leen las palabras de este libro, bienaventurados. Y aquí dice que tenemos que animarnos, anímense unos a otros. ¿Qué estamos haciendo esta noche? Por eso la congregación es necesaria. Nos animamos unos a otros. Amén, amén. Gloria a Dios. ¿Se predicaba de la venida del Señor? Sí, pero la enseñanza escatológica era muy raro. Era muy raro. Lo que es meternos en detalle en la enseñanza escatológica. Pero sí se predicaba mucho de que Cristo venía y había que estar preparados, ¿no? Y eso era lo más importante. Pero a medida que el Señor nos va revelando cosas, tenemos que aprovechar lo que Dios revela. No hay que despreciar el conocimiento. La palabra del Señor nos enseña a no despreciar el conocimiento, ¿no? Y de las cosas de Dios, fundamentalmente. Así que Pablo lo dice claramente, y vio lo que expresa Pablo. Nosotros, los que hayamos quedado, él estaba esperando, Cristo puede venir hoy, puede venir mañana. Ahí entendemos la actitud de los primeros cristianos, porque algunos han idealizado eso, y yo siempre enseño, hay que leer toda la Biblia y hay que seguir leyendo, uno no se puede quedar. Y vendían todas sus cosas y las repartían entre los pobres, de manera que no había ningún necesitado entre ellos. Apenas empieza el libro de los Hechos, y todos se vendieron todas las propiedades, las repartieron. ¿Por qué hacían eso? Amor, por supuesto que había amor, claro que sí. Pero ¿por qué hacían eso? Fundamentalmente porque decían, Cristo viene en estos días. ¿Para qué quiero una estancia? ¿Para qué quiero un campo? ¿Para qué quiero tener una casa si Cristo viene y se queda todo acá? ¿Comprende? La mentalidad que tenían ellos. Pero ¿qué pasó? Pasaron los días, pasaron los meses, y el pobre, con lo que recibió, se lo comió. Lo comió. No produjo nada. Y el que tenía algo ahora no tenía nada, y llega un momento que ninguno tiene nada. Ya no hay ni para dar, no hay para ayudar, ni para mí. Entonces, mientras estamos en la tierra tenemos que producir. Hay que producir bienes. Eso es una ley. Por eso, ¿cuál fue el castigo que recibe el hombre? Ganarás el pan con el sudor de tu frente. Hay que transpirar la camiseta. Mientras estemos en la tierra, pasó ese tiempo, el rico se hizo pobre, el pobre siguió siendo pobre y todos se empobrecieron, y llega un momento que las costumbres se empiezan a cambiar. Hay muchos que se quedaron ahí, a muchos les encanta esa doctrina porque quieren recibir. Pero cuando usted le dice, bueno, ponelo en práctica, vendé todo lo que tenés y repartilo, ninguno lo hace.
A muchos les gusta para que me den. Cuando el Señor enseñó, más bienaventurado es dar que recibir, ¿no? Entonces las mentalidades son el problema. Pasó el tiempo y empieza a cambiar la cosa. Antes le daban de comer a todas las viudas en la iglesia, llegó un momento que los apóstoles dicen, che, esto se está yendo de las manos y los números no dan. Entonces, todas las viudas que tengan un familiar, su familia tiene que sostener, tiene la responsabilidad. ¿Sí? Su familia tiene la responsabilidad de sostenerla. Después estaban los que decían, bueno, venden todo y lo reparten y no trabajaban. Y sale Pablo y dice, el que no trabaja, que no coma. ¡Ay, qué duro, qué malo que era Pablo! Pablo era de derecha. No, es la ley de la vida. Pablo dijo, el que no trabaja, que no coma. Trabaje cada uno con sus propias manos, produzca, tenga para sí y para poder ayudar, pero ya no va más. Nos deshacemos de todo, lo repartimos. Y el Señor no vino, ¿y ahora qué comemos? Porque sé de algunos de ustedes, ¿cuántos recuerdan estas palabras, lo que leen la Biblia? Sé de algunos de ustedes que andan ahí vagos, ociosos, entremetiéndose en lo ajeno en vez de ir a trabajar. ¿Y qué otra cosa más? Para ser de buen testimonio al mundo. Porque si los evangélicos somos muy aleluya y gloria a Dios, pero somos una manga de vagos, no vamos a ganar a nadie para el Señor. ¿Cuál es el ejemplo? Si Cristo dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. El problema de convivencia también que se va Sí. a dar, ¿no? Porque no es lo mismo vivir en una familia, en una casa, cada uno en una casa, que está todo junto. Claro, pero era por eso, porque estaba la mentalidad de que Cristo puede venir enseguida, entonces ya no necesitamos más nada. Después el tiempo transcurrió y tuvieron que ir, es más, le tuvieron que dar un orden al culto. Che, ¿cómo hacemos un culto? Porque es un desastre, un desorden. Todos quieren profetizar a la vez, todos quieren orar a la vez, todos quieren predicar a la vez, todo. Pará. Y ahí empezaron a enseñar, está bien la manifestación del Espíritu Santo, pero Dios es un Dios de orden. Empiezan a poner orden. Dios se manifiesta en el orden. Y no quiere decir que uno encierre o ate el manifestar de Dios, que Dios haga lo que quiera. Pero en el orden es donde Dios, si Él quiere, desordena. Pero tenemos que movernos en orden. Y después muchas cosas, ¿no? Que no viene al caso, pero de repente cuando el apóstol enseña que si no hay un intérprete de lenguas que no hablen en lengua, no está refiriéndose a las lenguas de alabanza, de adoración, donde toda la iglesia puede hablar en lenguas y no hay ningún problema con eso. Se está refiriendo a cuando hay una palabra profética, una revelación en lenguas, tiene que haber quien interprete para que la iglesia no quede sin fruto. Pero hay muchos que lo toman mal y dicen, no tienen que hablar en lenguas si no hay un intérprete. No. También el apóstol dijo que no apaguen al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. No. La iglesia puede hablar en lenguas y adorar y alabar al Señor y cada uno está rindiendo adoración a Dios y no es ningún desorden eso. Eso sépanlo. Sí. Justo me sacaste las palabras de la boca, sí, dale. Sí. Ahí está. Ese es el caso. Dios le daba revelación porque es un profeta de Dios y él traía la profecía en lenguas, pero él mismo tenía interpretación y te iba traduciendo lo que el Señor iba mostrando, ¿no? Obviamente quedó demostrado sobradamente de que era un profeta de Dios de verdad, no era un profeta como que hay muchos. Bueno. Ustedes lo habían grabado y después lo dieron al fin que querían, que para llevarlo y escucharlo bien en la casa, así que nosotros lo llevamos y lo escuchamos. Sí, pues muchos recibimos profecías acá y era lindo tenerlo documentado eso. Sí. Bueno, ese es el tema, ¿no? Entonces, uno tiene que vivir en la mentalidad, Cristo puede venir ahora, puede venir mañana. Uno tiene que seguir mirando al Maestro, no quitar la mirada al Maestro, pero mientras tanto, no aferrados a lo material,
No al amor al dinero, pero sí tenemos que tener objetivos, tenemos que tener metas, tenemos que trabajar. Porque enseña el apóstol, para ser de buen testimonio al mundo. Entonces sí, predica de Cristo, un Dios poderoso, pero es una persona productiva. Puede ser un empresario, puede ser un obrero, lo que sea, pero es una persona productiva. ¿Sí? Tiene una conducta de vida, porque nuestra conducta de vida predica, hermanos. Si tenemos vidas desordenadas, no es buen testimonio. Tenemos que tener orden. El Señor dijo, cuando multiplicó los panes y los peces, hoy hacíamos referencia a ese milagro, háganlos sentar de 50 en 50 y ustedes las reparten. Porque si se ponía todo, imagínense, tenían un hambre bárbaro, eran miles, iba a haber una estampida ahí. Iban a terminar pisoteando los panes, los pescados. No, el Señor dijo orden, que se sienten. Y una vez que comieron todos comieron bien, se llenaron, bueno, ahora recojan, que no se pierda nada, y recogieron 12 cestas llenas. Entonces, que Dios sea un Dios de milagro, un Dios de poder, no es un Dios de desorden. No es compatible Dios con el desorden. Que el Señor nos ayude, ¿no? Bien. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los más esclarecedores respecto al arrebatamiento de la iglesia. En las nubes en el aire. Esa es la característica. En el arrebatamiento van a resucitar los que han muerto con la salvación. Aquí hay otra discusión, ¿no? ¿Cómo se va la hora? Bueno, los muertos en Cristo. Y ha habido una discusión teológica de que el Señor va a venir y va a resucitar a los que murieron en la era cristiana. Onda que David, Abraham y todo eso van a seguir durmiendo hasta no sé cuándo. Porque después no. La otra resurrección, que es parte de la resurrección, es la del reino milenial, ¿no? Los que en el tiempo del anticristo, dando su vida, se salvaron y el Señor los va a resucitar apenas empiece el gobierno milenial. Pero no habla de que los del Antiguo Testamento resucitan en otro momento. No hay ningún pasaje. Los muertos en Cristo son todos los que murieron. ¿En qué esperaban los del Antiguo Testamento? En Cristo. Jesús dijo, a Abraham me vio a mí. ¿Cuándo lo vio? Melquisedec. ¿Se acuerdan? Ahí lo vio a Jesús. Jesús dijo, Moisés habló de mí. Los profetas hablaron de mí. Todos los del Antiguo Testamento también son muertos en Cristo, porque esperaron en Cristo. ¿Qué dice la palabra de Moisés? Dice que él dejó de lado los lujos que él los tenía a la mano porque fue criado en el palacio del faraón, criado por la hija del faraón, era un príncipe más de Egipto, y dice que él dejó de lado todo eso, las comodidades, los lujos, y prefirió, ¿qué dice? Los vituperios ¿de quién? De Cristo. Moisés murió en Cristo, porque los del antiguo pacto, aunque recibieron la ley, estaban esperando al Mesías. Y ellos sí hacían bien en esperar al Mesías, no había llegado todavía, hasta que por fin llegó. Así que los muertos en Cristo, nosotros vemos en la palabra, no es una opinión mía, vemos en la palabra que los del Antiguo Testamento murieron en la fe mesiánica, murieron en Cristo. Así que cuando Jesucristo descienda, todos esos resucitados va a estar el primer mártir de la era cristiana, va a estar Esteban, va a estar el apóstol Pablo, va a estar Pedro, etcétera, etcétera. Va a estar Abraham, va a estar David, va a estar Ruth, va a estar Esther, van a estar todos. ¿Dónde van a entrar?, se pregunta alguno. Almas, infinito, no hay límite, no hay problema. ¿Usted cree que el Señor tiene problema de espacio como lo tuvo Eliseo con el grupo de profetas? Che, tenemos que agrandar esto porque vivimos apretados. El Señor no tiene problemas con eso. Amén. Así que todos ellos van a venir. Vaya pensando lo que usted va a charlar con ellos, porque yo tengo varias ideas. Y qué lindo que es uno mentalizarse y decir, me gustaría preguntarle,
¿Qué charló, por ejemplo, con la samaritana, ¿no? Los detalles. Siempre dice el hermano Jimmy Swaggart, dice, cuando por su gracia yo llegue a la gloria, quiero preguntarle que habló con Jesús. Despacio les cuento, algunos ya sabrán, el hermano cumplió 90 años hace muy poco y está muy delicado de salud, tuvo un infarto hace poquito. Si bien la iglesia funciona, están su hijo, sus nietos, están todos sirviendo a Dios, la iglesia va a tener continuidad, pero bueno, que Dios haga su voluntad, ¿no? 90 años donde dejó una marca en todo el mundo, un hombre muy usado por Dios. Si Dios quiere darle más tiempo y si el Señor ya lo quiere llevar a descansar, pero bueno, tenemos que orar, ¿no? Y así unos por los otros. Vidas que bendicen, eso tenemos que ser nosotros, vidas que bendicen. Amén. Aunque no seamos famosos internacionalmente, vidas que bendicen. Famoso, como dice Samuel Hernández, famoso en el cielo, ¿no? Famoso en el cielo. Y en el infierno también, buscado. Buscado, muerto o muerto, te pone el diablo, porque no nos quiere vivos. No importa. Estamos cubiertos por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Los muertos en Cristo. Qué lindo que va a ser eso cuando estemos con Él. Las charlas, los silencios, no sé, y cosas que ni nos imaginamos. Vamos a estar en un estado superior, totalmente. Hoy tenemos una mente limitada. Va a ser tremendo. Por eso Pablo, cuando vio un vislumbre de lo que nos espera a todos los creyentes, dijo, yo esto no me lo pierdo, ni la muerte me va a separar del amor del Señor, ni las cosas de la vida me van a separar, ni los ángeles caídos, ni las potestades, ni peligros, nada me va a hacer perder esto que yo vi, yo voy por eso. Y Pablo, para dejarnos a nosotros también esas palabras de bendición, dijo, y ese galardón no es solo para mí, es para todos los que aman su venida. Amén. Por eso Pablo le escribe a Romanos y dice, tengo por cierto, en el capítulo 8, tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria a Dios, denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria al Señor. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Cuanto más visión espiritual tengamos de estas cosas, vamos a tener menos arraigo en este mundo y más arraigo en los cielos. Amén. Como le dije, planifique, trabaje, produzca, tenga metas, pero estamos con los pies en la tierra, pero la mirada puesta allá arriba. Y el día que suene la final trompeta, el que esté en la azotea no baje a buscar su abrigo. No, justo que cambié el auto, Señor. Y el Señor te va a decir, bueno, quédate a disfrutar del auto. Y después esquivate la marca, ¿no? No, que se quede, ya está. Mientras estamos acá, trabajamos, producimos, tenemos que cuidar lo que tenemos, por supuesto, no ser unos descocados, ¿no? Pero cuando sonó la final trompeta, chau, ahí te quedaste. Que quede todo lo material si tenemos todo provisto allá arriba. Amén. Todo está provisto en el monte de Jehová. Lucas 17:20. Vamos terminando la clase de hoy. Está como para hacer una vigilia, pero bueno, hay muchas cosas que hacer mañana. Ya vamos a estar de vigilia eterna. ¿Cuándo sucederá esto? Lucas 17:20. Los fariseos preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios y él les respondió, la venida del reino de Dios no es algo que se pueda observar. ¿Y cómo es lo de todo ojo le verá? Justamente lo que hablamos al principio de la clase. El arrebatamiento es una cosa y la venida presencial donde todos van a ver a Jesús es otra cosa. No es algo que se pueda observar. Mateo 24:40. Mateo 24:40. Vamos a leer hasta el 44. Estarán dos hombres en el campo, uno será llevado
y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor. Otra cosa que cuando éramos chicos no nos queríamos dormir. Creíamos que era literal, de verdad. Y nos tenían que explicar nuestros padres. No, es en el espíritu, estar orando, en comunión con Dios. Aunque el cuerpo descanse, el espíritu está conectado con Dios. Pero velad y orad. ¿Cómo hago para aguantar hasta que venga el Señor sin dormir, no? Y miren qué interesante lo que dice el versículo 40. Cómo habla de que va a ser un evento mundial, porque habla de diferentes horarios, porque aquí también tenemos otra cita bíblica que usted después puede leer en Lucas 17, versículos 34 y 35. Habla de 2 hombres, dice, en el campo. Podemos hablar ya desde los primeros albores, principio de la mañana, o mediodía, o la tarde, porque se trabajaba de sol a sol. Pero cuando dice 2 mujeres estarán moliendo, ¿a qué se refiere? Las mujeres tenían el trabajo de moler el trigo y la cebada, eran molinos de piedra. Dicen los judíos que eso era una actividad que se desarrollaba tipo 5 de la mañana. ¿Por qué? Porque tenía que estar la harina lista, se hacía todos los días la harina con la que iban a hacer el pan, y después, miren el trabajo que tenían las mujeres, tenían que amasar, hornear y tener el pan listo para la comida, mientras los hombres estaban ya yendo a trabajar al campo. Entonces está hablando de la madrugada prácticamente, está hablando de horario laboral. En Lucas vamos a encontrar que 2 están durmiendo, está hablando de la noche. ¿Por qué habla de un mismo evento en diferentes horarios? Es lógico. La Biblia está revelando que va a ser algo que va a pasar en todo el planeta, y mientras aquí son las 10 de la noche, en España son las 3 de la mañana. Entonces, ¿cómo revela el Señor de que va a pasar en diferentes horarios pero en un mismo momento? Va a ser algo internacional, en todo el mundo. Manténganse alertas, despiertos, porque no saben cuándo vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, esto hacíamos referencia hoy, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Por eso Dios nos lo revela, para que estemos preparados. Bien. Vamos a dejarlo ahí para el próximo miércoles. Vamos a continuar con el tema de cuerpos glorificados y todo eso. Está muy lindo, muy interesante. Los invito a estar de pie. Yo, si por mí fuera, sigo, pero vamos a cerrar la canilla y seguimos después. Ustedes en su casa pueden releer, orar al Señor, seguir estudiando. El Espíritu Santo les va a seguir añadiendo a cada uno. Amén. Qué lindo, qué lindo. Todo esto nos alienta, nos fortalece a seguir adelante, a aprendernos del Señor cada vez más. Oro por ustedes, porque los quiero ver a todos allá arriba. Oren por nosotros también. Amén. Para que sus pastores también estén. Tenemos que estar todos. Como Jesús dijo en Lucas 21, oren para estar de pie delante del Hijo del Hombre. Vamos a orar unos por los otros. Si alguien está debilitado en la fe, el Señor lo levante, amén. El Señor lo despierte. Que el Señor avive el fuego en el nombre de Jesús. Te damos gloria a ti, Señor. Gracias por el alimento que tú nos diste esta noche, y cada día nos das el alimento, el pan del cielo. No falta, Señor. Queremos agradecerte porque hay hermanos nuestros que tienen prohibido tener tu palabra en sus manos y anhelan tanto una Biblia o un pasaje, una hoja aunque sea. Nosotros tenemos hoy por hoy aquí en este lugar, en este territorio, la libertad de tener tu palabra, de usar los medios para proclamar el Evangelio. Gracias, Señor, gracias por esa misericordia que tú tienes por nosotros. Gracias por el alimento tan sustancioso. Señor, yo me siento fortalecido y sé que mis hermanos también,
porque todos hemos venido con hambre y sed de tu palabra, de tu presencia, de tu espíritu. Señor, gracias, porque no nos dejas necesitados, no nos dejas con hambre. Señor, como dijiste en los tiempos antiguos, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Señor, que esta palabra surja efecto, dé frutos en nuestras vidas. Oro por mis hermanos, Señor, ayúdalos a llegar y ayúdame a mí, ayúdanos a cada uno de nosotros. Todos nosotros necesitamos tu asistencia, la asistencia de tu Espíritu Santo. Y mientras estamos en esta tierra, Señor, seguimos proclamando la salvación y seguimos proclamando que tú eres un Dios de milagros. Mientras estemos en esta tierra, tú vas a seguir sanando a tus hijos, tú vas a seguir prosperando, tú vas a seguir obrando en las familias, abriendo puertas de trabajo, de bendición. Señor, todo esto te lo pedimos en esta noche, porque tú sabes que tenemos necesidad de todas estas cosas. Bendice a mis hermanos, que les sobreabunde la bendición, sorpréndelos. Aquellos que tienen cosas para vender, Señor, llévale los compradores que sean de bendición para ellos. Ábreles las puertas, los que están buscando trabajo, los que tienen sus negocios, envíales los clientes y dales la fuerza para trabajar. Los que estudian puedan tener éxito, Señor. Los que trabajan en diferentes lugares, diferentes oficios, todo lo que toque en sus manos, como dice en Deuteronomio 28, sea bendecido, Señor. Benditos tus animales, bendita tu arteza de amasar, bendito en el campo, en el camino, en la ciudad, en todo lugar, Señor, que podamos obedecer a tu palabra y a tus preceptos, y hay una bendición garantizada para todos los terrenos, para todos los lugares donde nos movamos, para todos los tiempos, porque tú eres fiel. Pero todo esto sin perder la mirada de las nubes. Así como te fuiste, vendrás, Señor. Así como te miraron nuestros hermanos, los apóstoles, y te vieron quizá en ese momento sin comprender todo, con un dejo de tristeza y de nostalgia, te vieron ascender a los cielos, pero recibieron la promesa de que así como te fuiste, volverás. Y te esperamos, Señor. Te esperamos. Te esperamos. Nuestros pies están sobre la tierra, pero nuestra mirada está puesta en lo alto. Que no perdamos nuestra mirada, que no perdamos nuestra confianza, que tiene grande galardón. Fortalece cada vida, Señor, y los que se están quedando, Señor, oramos por ellos. La obra de tu Espíritu Santo, despiértalos, sacúdelos si es necesario, pero que no se pierdan, Señor, que no se pierdan. Ayúdalos a volver al camino, Señor, y ayúdanos a nosotros a permanecer y aferrarnos cada vez más a ti. Bendice a este pueblo que es tu pueblo, es tu familia. Bendice nuestras vidas con toda clase de bendiciones. Proclamamos esa bendición tan hermosa que tú la diseñaste allí en el libro de Números, capítulo 6. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Señor, yo proclamo esta bendición sobre tu pueblo y la recibimos y lo creemos y te damos a ti toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al Señor. Él merece la alabanza. Aleluya. Aleluya. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te alabo, Señor, te alabo y te bendigo. Te adoramos todos juntos, Señor. Gracias por tu hermosa presencia. Gloria a Dios. Qué hermosa es la presencia del Señor. Amén. Qué lindo que pasamos en su casa alimentándonos, adorando al Señor y viéndonos los rostros unos a otros, bendiciéndonos.